Bueno, vamos ahora a este otro trabajillo que es opcional con respecto al otro, o se hacen o uno o el otro, que es el de generación algorítmica de imágenes. Ustedes ya tienen el concepto de algoritmo, están en el tercer año de la materia, no lo vamos a desarrollar. Pero sí es importante pensarlo desde el punto de vista lingüístico. ¿Qué es esto de lo lingüístico? Bueno, lo lingüístico y desde el punto de vista del lenguaje visual. Nosotros siempre decíamos que así como pasa en las lenguas, en el habla, en el caso del lenguaje visual también tenemos niveles de articulación. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado yo tengo, no sé, en el caso por ejemplo de la escritura, ustedes tienen las letras, o si lo quieren pensar fonemáticamente, los fonemas. Hay reglas que permiten eh, combinar estos fonemas, o incluso las letras. Por ejemplo, pensemos en las letras que por ahí queda más claro. Las letras aisladas se convierten en lo que nosotros llamamos sílabas. Fíjense que más allá que antes de llegar a la palabra, yo determinadas sílabas las reconozco, por ejemplo, como propias de una lengua o de otra. ¿Mm? Y por ejemplo tengo la regla de que deben ir juntas vocales y consonantes. ¿Mm? Si yo tengo una vocal suelta, constituye una sílaba, puede constituir una sílaba. Sin embargo, si por ejemplo yo tengo en el castellano solamente consonantes, para nuestra lengua sería una estructura mal formada. Entonces, allí yo tengo otro nivel de articulación. Tengo un primer nivel de articulación que me lleva de la letra a la sílaba. Y después me lleva de la sílaba o conjunto de sílabas a la palabra. ¿Mm? Y después de la palabra paso a la frase, de la frase a la oración, etc. Entonces son distintos niveles de articulación. Para cada uno de ellos, ¿qué cosas tengo? Por un lado, una dimensión paradigmática. ¿Cuál es la dimensión paradigmática? La elección del ejemplar. Por ejemplo, para formar sílabas, yo puedo agarrar la A, la E, la O, la U. Puedo elegir la dimensión paradigmática. ¿Qué paradigma elijo? Por otro lado, tengo la dimensión sintagmática. ¿Cómo las combino? Por ejemplo, no es lo mismo decir la que decir al. ¿Mm? Sin embargo, a nivel paradigmático, las que elegí son del otro nivel. Y lo mismo pasa cuando yo paso de las sílabas a la palabra. Es decir, tengo en el nivel anterior el paradigma y después en el nivel de abajo articulo sintagmáticamente. Y después, de vuelta, voy combinando. En la imagen es igual. Yo tengo puntos y líneas, combino eso en figuras, esas figuras en formas más complejas, en campos visuales, distintos niveles de articulación. Punto, línea, textura, figura, relación fondo-figura, distintos niveles de articulación. En la imagen, por supuesto, hay también articulaciones combinadas. Por ejemplo, un color con una imagen, un color con una forma. Articulación forma-color. Bien. A nosotros nos interesa justamente que el algoritmo dé cuenta de esto. Es decir, que describa en cada caso un repertorio y que delimite la forma sintagmática en que ese repertorio se articula. Entonces van a ser reglas gramaticales y van a estar todos relacionados con reglas generativas, van a estar relacionados con los algoritmos generativos y con las gramáticas generativas. Veamos allí el apunte. Bueno, está de vuelta los objetivos. Ahí, como vemos, tienen un pequeño fundamento. Acá habíamos dicho que el algoritmo podía ser tanto
digital como analógico, como manual, y tanto maquínico como humano. La generación algorítmica de imágenes tiene una larga tradición y es interesante porque la primera vez que se venció el test de Turing de inteligencia fue justamente con un algoritmo de generación de imágenes. ¿Cuál es el test de Turing? Por esa misma época después fue vencida por este software ELIZA, es un software hecho en Lisp que imita un diálogo humano. Es una historia conocida, la de la computadora conectada al Telex y la empleada esta que creía estar hablando con un psicoanalista y en realidad era una computadora. El test de Turing, ¿en qué consiste? Dice que una máquina es inteligente cuando puede engañar a un observador humano sobre su característica humana. Y, y bueno, en este caso, en esta imagen, fíjense que a la derecha hay una imagen de Mondrian y a la izquierda una composición generada por computadora sobre la base de esos patrones. Y bueno, mostradas esas imágenes a espectadores humanos, la mayoría pensó que era al revés, que la imagen, eh, digamos, generada algorítmicamente era la de Mondrian y que la imagen humana era la que había sido generada por computadora. ¿Mm? Bueno, fíjense, ahí están los propósitos, y es importante esto, ¿no? Que cualquier representación de la imagen implica un modelo de la misma y una conceptualización de sus propiedades morfológicas. Bien, esto que les decía, de comprender el algoritmo como formalización de ciertos procedimientos que en el caso de su aplicación a una representación numérica de la imagen tienen un correlato visual. ¿Mm? Es decir, yo el algoritmo lo puedo estar describiendo como una operación algebraica, como una cuenta, pero eso va a tener un correlato en el mundo visual. ¿Mm? Por ejemplo, cuando yo sumo dos imágenes, cuando aplico el tipo de composición de suma en el Photoshop, por ejemplo, en realidad eso tiene un correlato con que si yo estoy proyectando desde dos proyectores, dos imágenes distintas y las sumo, y sumo la luz. Otro propósito, distinguir los diversos niveles de articulación presentes en el lenguaje visual, esto que les decía antes. ¿Mm? Las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas, entender eso en el sistema morfológico, aplicar estos procedimientos en análisis de distintas propuestas estéticas y aplicar los procedimientos algorítmicos a la producción de imágenes tanto mediante instrumentos mecánicos automáticos o manuales a partir de paradigmas analógicos o digitales. ¿Mm? Yo sé que, bueno, en algún momento cuando nos hicieron los contenidos mínimos de la materia, repartimos un poco con Emiliano Causa esta problemática que él también trabajaba en Artes 3. Yo no sé si están cursando con él. Eh, Él trabajaba la cuestión de lo algorítmico, incluso trabajaba esta cuestión de generar trabajos a la manera de investigando el lenguaje morfológico de determinado autor y allí produciendo imágenes por métodos algorítmicos. De hecho, la tesis de Joaquín Ibarlucía, nuestro querido Joaco, que trabaja en la cátedra de Emiliano, su proyecto de graduación, que es teórico, que por supuesto aprobó con una nota excelente, con un 10, lo dirigió Emiliano, el proyecto. Eh, bueno, yo fui parte del jurado. Bueno, es un trabajo de ese estilo. Un poco la idea era que él iba a ver la parte más algorítmica y nosotros por ahí la parte más, por decirlo de alguna forma, eh, filosófico-estética del problema. A mí me encanta dar algoritmos, nos peleamos un poco, pero chiste, es un gran amigo.
Eh, pero, bueno, quedamos en que lo iba a dar él. Y esa parte más, bueno, más vinculada con el software. De cualquier manera, no se preocupen, porque había gente asustada, no sé programar. No pasa nada. Este trabajo también se puede hacer sin saber programar. Vamos a estudiar cómo, los modos, porque es realmente armar una gramática, pensar cómo son las descripciones. Después lo pueden estar haciendo ustedes. Porque además, justamente, la generación algorítmica no necesariamente es en tiempo real, o sea, puede ser en tiempo diferido. Pueden hacerlo y después usar esa imagen. Por ejemplo, un ejemplito muy sencillo. Ustedes tienen un damero. Bueno, ¿cuál es el instructivo? Tienen aquí la tesela negra, aquí la tesela blanca. Poner una, si puse una negra, pongo una blanca. Si puse una blanca, pongo una negra. Y así, pum, 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 pum. No, la primera es saque una aleatoria. Entonces vas construyendo un damero con una instrucción muy simple. Lo puedes hacer vos manualmente. Estamos ahí. No, este será el anterior. Acá. Bueno, ahí tiene un instructivo, después léanlo. Hay algunas eh, preguntas frecuentes, mírenlas después. Y algunas referencias. Bueno, este tipo de patrones, los sistemas de patrones, son típicos de la construcción algorítmica. Son muy fáciles de descubrir allí distintos patrones. Bueno, la máquina de dibujar, después hagan un revelamiento de estos autores. Bueno, ahí tiene una bibliografía bastante extensa, están los textos tradicionales de Turing, una descripción de lo que es un algoritmo. El de Ernst es un trabajo en realidad sobre, también vinculado con el trabajo de Escher. Bueno, los fractales es una de las típicas formas de generación de formas, de imágenes a partir de procedimientos recursivos, de algoritmos recursivos. Tienen ahí varias. En particular, el de Christopher Jones, diseñar el diseño lo incorporo porque él trabaja con algoritmos, digamos, con métodos procedimentales, establece procedimientos donde se incorporan variables aleatorias. Bueno, este de Pekeris es un libro soviético, mezcla cibernética, donde muestra algunos de los primeros ejemplos de obras generadas tanto literarias como generadas por computadora. La división regular de plano de Escher, trabajo excelente que nos explica cómo realizar patrones, es bastante interesante, cómo realizar patrones repetitivos sobre un espacio. Chomsky, bueno, es uno de los grandes lingüistas de nuestro tiempo, y justamente él trabajó la idea de las gramáticas generativas transformacionales, uno de sus modelos. Un pensador también, uno de los pocos pensadores norteamericanos radicales, así, de tendencia marxista, trotskista, anarquista, un personaje muy interesante y muy interesante su obra literaria. Yo hice en mi infancia, en mi juventud, algunas materias
de letras y bueno, en particular las lingüísticas chomskianas. Estuve muy interesado en ese tema, las cursé, había dos niveles, y las lingüísticas, la lingüística y las lingüísticas chomskianas, gramática, esas materias las hice. Y como parte de mi formación así general, digamos. Teoría literaria, bueno, hice un par de materias de letras. Y en particular las chomskianas, como decía, a mí me interesaron mucho y está, claro, muy vinculadas con la cuestión matemática y, y después también muy vinculadas con la cuestión neurológica, con su aplicación a la explicación de los fenómenos de afasias y demás. Por supuesto se ha desarrollado mucho. Hoy lo que les estoy mandando allí es un texto clásico con Miller de Chomsky que trabaja el concepto de la formalización de los lenguajes naturales y de distintas formas de representarlos, desde formas más, digamos, jerárquicas, gramáticas de constituyentes inmediatos y demás. Bueno, da como un panorama teórico inicial y muy elemental y muy clásico. O sea, en general trato de poner bibliografía que sea como fundante, ¿no? Que sea como la inicial, la bibliografía inicial, más que poner artículos más de divulgación modernos. Después para actualizarse tendrán tiempo, pero lo importante es conocer los textos fundantes. Eh, y bueno, esto es todo de esta ficha. Y bueno, es una presentación inicial general del trabajo. Después ya iremos viendo más en detalle y mostrando algún ejemplo. ¿Mm? Entonces, la idea, como les decía, es elegir entre los dos. Y elegirlos de manera inteligente para que después por ahí lo desarrollado en este trabajo lo puedan aplicar en el trabajo de performática que describiremos en el próximo video. ¿Mm?